agradecido por la hospitalidad del Estadio Español que una vez al mes nos recibe aquí en este cómodo salón para poder compartir con ustedes nuestro ciclo Contando Valparaíso en nuestra quinta jornada. O sea, llevamos 5 años en esto. Así que muchas gracias al Estadio Español y a su presidente, don Ramón Tres Palacios. También queremos agradecer a nuestros auspiciadores, que es Puerto Valparaíso y Teceval, que permiten que hagamos todas estas filmaciones y tenemos, como lo he mencionado anteriormente, tenemos nuestra página web, que más adelante la voy a indicar, la cual, digamos, nos permite también a la gente que poder revisar las tertulias y que quede en memoria de lo que hemos estado hablando, porque en los años anteriores no lo hicimos, este es el primer año que lo hacemos. Así que, y a ustedes, muchas gracias por su asistencia. Es un día bastante frío, no tanto como ayer, pero parece que más o menos igual. Está causando estragos, digamos, hay bastante gente enferma de resfrío, así que gracias por la asistencia de ustedes, muy amable. Al estar aquí en el Estadio Español nos vamos a referir, vamos a cerrar lo que fue el periodo de la conquista o la colonia. Para las posteriores tertulias, en lo que es julio, ya vamos a tratar lo que fue la llegada de los inmigrantes y el cambio que se produce con todo como lo veíamos anteriormente, con la libertad de comercio y la llegada de todos estos extranjeros a Valparaíso, que cambian totalmente no solamente el ambiente o el movimiento del puerto, sino que la fisonomía de todo lo que es una ciudad. Entonces vamos a cerrar este periodo en esta oportunidad con los últimos datos correspondientes a lo que es el periodo de la colonia. Es muy importante saber que en el mundo de esos años, digamos, en el siglo XVI, con el descubrimiento de América, hubo mucho interés de los reinos europeos en ese minuto, que eran los principales, o que más nos afectó a nosotros, que fuera la corona española y la portuguesa. Ellos querían, digamos, tenían mucho interés de venir a buscar nuevas riquezas a este nuevo mundo. Lo cual, en un principio no hubo una organización de quienes conquistaban ciertos territorios y quienes no, sino que con el tiempo se logra, y hay un tratado de Tordesillas que se llama, que es del 7 de julio de 1494, en que se ponen de acuerdo los reyes de Castilla, de España y Aragón, y el Juan II de Portugal, con los auspicios, por supuesto, de lo que era en ese tiempo el Papa. Y nos ayuda, digamos, y llegan a un acuerdo que de cierta cantidad de leguas de lo que era África, Cabo Verde, conocido como África ahora, a algunos les correspondía ciertos territorios y otros más al sur, para lo cual en 1502 se confecciona este planiferio de Cantino, que si ustedes tratan de ubicar lo que, bueno, África se nota un poco la figura o el contorno de los días de hoy, pero lo que es Sudamérica está bastante lejos de lo que es nuestra realidad. Entonces, entender un poco este mapa cuesta, pero esta fue la base de lo que fue el Tratado de Tordesillas que les mencioné en la lámina anterior. En 1680 ya, con más viajes y cartógrafos, logran poder confeccionar este mapa, que ya Sudamérica se nota un poco, quizá un poco gordita, pero ya, digamos, se distingue. Y los territorios que le corresponden a lo que es Portugal serían los del norte, oriente, y el resto lo que es la colonia española. Entonces, en base a estos tratados y a estos mapas o planos se pueden llegar digamos, a la conquista de estos nuevos territorios del Nuevo Mundo. Cabe mencionar también que es muy importante, porque incluso el año pasado, no sé si ustedes escucharon que había una moción de un senador de la República de Chile que quería presentar un proyecto que se aprobara prohibir todas las manifestaciones, ya sea monumentos o conmemoraciones de todo lo que significara español en nuestro país.
¿Por qué? Porque por todo el daño que había hecho que los españoles y por la mala conducta que habían tenido los españoles con los indígenas. ¿Ah? Y yo creo que eso, yo por supuesto cuando lo supe, y esto salió en los diarios y en la televisión, ¿ah? Puedo decir el nombre también, Navarro, el senador Navarro fue el que gracias a Dios no tuvo el apoyo de sus colegas, pero él presentó esa moción. Y esa moción históricamente, digamos, es una falta de conocimiento. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo que no es el actual, sino que la naturaleza humana en los años 1500 era bastante diferente a la que es ahora. ¿Ah? Y por otro lado, el trato que tuvimos con los españoles acá, sobre todo en nuestro país de Chile, fue bastante más suave que en otras comarcas del mundo. Nunca nos vamos a comparar, por ejemplo, lo que pasó en África, o en Brasil, o en otros países de Latinoamérica. Tuvimos la suerte que aquí los españoles, digamos, aquí no se puede decir que no tuvimos ni la Inquisición, como en otros países. ¿Eh? Entonces el trato que tuvimos acá fue bastante más suave. Y repito, en África, incluso en el norte de América, fue bastante más terrible, sobre todo por la esclavitud. Entonces acá, en lo que es nuestro país, digamos, nuestra nación, ¿ah? Se llegó a un acuerdo, hubo un trato especial que tuvieron los españoles hacia los indígenas, ¿ah? Que fue un ejemplo para el mundo, porque no en todas partes había un buen trato con los indígenas. ¿Ah? Generalmente se les transportaba como esclavos a otros países, o en el mismo país. Entonces fue muy importante, digamos, este trato que dio desde temprano los españoles a los indígenas en el siglo XVI. Y como ejemplo de eso tenemos las tasas. Las tasas era como una normativa, pero se le llamaban tasas. Las primeras tasas fueron de Santillán en 1559. ¿Ah? Este era un señor que vino con García Hurtado a Mendoza. Él anteriormente se desempeñaba en la audiencia de Lima. Entonces, era, digamos, lo que llamamos ahora un tipo como una especie de juez o algo por ahí. ¿Ah? Y él, digamos, fue el encargado de las primeras tasas, por eso que llevan su nombre, en la cual se limita el servicio de los indios a lo que es los servicios personales. ¿Ah? Se establece un mito o unos turnos de trabajo. ¿Ah? También se establece que los indios varones entre 18 y 50 años estaban obligados a concurrir a la mita, o sea, a esta jornada de trabajo. ¿Ah? También se prohibió el trabajo los domingos y festivos religiosos. Y se prohibió también que los indios fueran utilizados como medio de transporte. Ustedes pueden ver que es bastante diferente a lo que hemos sabido, todo lo que sucedió en el caso de la esclavitud, o el trato que dieron en otras naciones con los aborígenes, otras conquistas. Y también se estableció el sesmo de oro, que consistía que había un porcentaje en el caso de las minas de oro, la sexta parte iba como ganancia de los indígenas, cosa que en el caso de los esclavos era imposible de pensar. Las segundas tasas se originaron en 1580 y correspondieron a las que dictó Martín Ruiz de Gamboa. Al igual que las anteriores, hace algunos cambios. Se abolió el trabajo personal de los indios y se le asigna un sueldo, deduciendo el tributo, o sea, el impuesto, al saldo, y el saldo quedaba guardado en una caja de la comunidad, en la cual tenía 3 llaves, una en poder del sacerdote, el cacique del pueblo y el encomendero. Se estableció un tributo en dinero o en especies, según la elección del indio. Ellos tenían la libertad de elegir si este tributo o impuesto lo pagaban en dinero o en especie. Se decreta que a los aborígenes se han reducido en un pueblo de indios, lo que llamamos las reducciones. Ellos tenían un sector, los cuales se les ubicaba, ahí vivían, pero estos reductos indígenas no podían ser visitados por el encomendero, o sea, tenían cierta privacidad y respeto. Se estableció que los corregidores y administradores de los indios
se deberían tener especial preocupación por el cumplimiento de estas tasas. Entonces, con estos dos ejemplos de estos reglamentos que habían sobre el trato de los indios, a los indios nos podemos dar cuenta que desde un principio no fue, digamos, tan terrible, digamos, el dominio español. Por supuesto que todas las conquistas y todas las guerras, digamos, de este periodo, todos fueron terribles, pero unas más y otras menos. ¿Ah? Y acá tuvimos la suerte, digamos, que igual hubieron batallas sangrientas, tanto para ambos lados, digamos, ¿no? Pero podemos de alguna forma darnos cuenta que en base a estos hechos históricos que no fue como ciertos señores piensan, digamos. O sea, además hubieron muchos sufrimientos también, pero también tuvimos beneficios. ¿Ah? Sobre todo los beneficios, lo principal fue nuestra lengua, lo que nos ha permitido tener a 2 premios Nobel, ¿eh? Y eso no es poco. La situación en España. Perdón, yo estoy hablando bastante en esta oportunidad, lo que pasa es que se nos enfermó el otro tertuliano, entonces yo estoy asumiendo 2 papeles. Así que, ¿cuál era la situación en España en el periodo que estamos tratando, digamos, lo que es la conquista media y los finales de este periodo? Ya hay un gran cambio, ya empiezan a llegar, digamos, otros intereses. Y tenemos en el caso de América que Francia ya se instala en lo que es actualmente Canadá y parte del norte de Estados Unidos. Y en Luisiana también. Por eso es que es raro en Luisiana que se hable francés y hay muchas, digamos, costumbres francesas. Y también en Inglaterra y Holanda son, digamos, que eran más, digamos, costumbres marineras. Ya hay incursiones en lo que es el resto de América y Sudamérica, las cuales, digamos, en el caso nuestro de Chile también fuimos visitados por bastantes marinos de tanto ingleses, holandeses y de otras nacionalidades. También en este periodo, sobre todo en Francia y en España, viene el surgimiento de todo lo que son las artes, la política, el comercio, y eso significa lo que se llamó todo el siglo de oro, en el cual, digamos, después hay un decaimiento ya a fines de la conquista, en que en el caso del arte se pasa al siglo de oro a lo que es el barroco, y eso en los artistas, esa era la parte que iba a tratar Carlos Lastarria como crítico de arte y curador del Congreso y del Palacio de Bauriza, así que eso lo vamos a dejar un poco para otra oportunidad porque yo esa parte no la domino totalmente. Pero sí nos podemos dar cuenta que hubieron bastantes cambios, y eso origina que los 3 últimos reinados, digamos, hay cierta desinterés por muchas cosas. Entonces ahí ya todo el auge que tuvo, sobre todo el Reino de España, empieza ya a decaer. Por eso que ya es muy difícil posteriormente, ya no tienen el poderío que tenían hace siglos pasados, poder recuperar las colonias después de sus independencias, las colonias latinoamericanas. Les cuesta mucho y no lo logran, porque ya habían otros reinos que se oponían a esto. Los principales problemas que tenía el Reino de Chile eran las sublevaciones indígenas, digamos. O sea, la raza mapuche, digamos, o el araucano, fue uno de los pueblos indígenas que más costó dominar aquí en Latinoamérica. Digamos, costó hasta después de la independencia dominar al pueblo mapuche. Entonces, ellos desde un principio nunca aceptaron a un pueblo con el concepto de libertad y de propiedad bastante, digamos, parte de su filosofía y su religión, digamos, por decirlo de alguna forma más actual. Entonces, costó mucho doblegarlo. Y el otro hecho importante que marca también una época en el Reino de Chile es la creación de la Real Audiencia en Concepción, que esto es del año 1567. Y como les mencioné anteriormente, nosotros
No tuvimos visita de franceses, ninguna de esas cosas por tierra, pero sí por mar fuimos visitados por una serie de personajes conocidos como piratas o corsarios, los cuales yo en otras oportunidades que ustedes han asistido a otras anteriores tertulias, les he prometido que vamos a tener una tertulia especial de lo que son los corsarios y piratas, porque realmente es un tema bastante interesante y no es lo mismo decir una persona que fue pirata o corsario. Es todo, digamos, una definición bastante marcada. El más popular en esos años, que recibimos su visita acá en Valparaíso, fue don Francis Drake. No sé si Alfredo nos puede hablar un poco como periodista de este personaje. Bueno, la verdad de las cosas es que fue el primero que atacó, ¿no?, a Valparaíso. Bueno, había diferencias entre, ¿no es cierto?, los españoles que tenían el dominio de todos estos territorios y los aventureros de otros países, en algunos casos apoyados por sus respectivas naciones para hostigar, ¿no es cierto?, las posesiones españolas, sobre todo en las Indias. Y Drake, el Drake que le decía la gente, asoló, atacó a Valparaíso y lo bombardeó y saqueó un buque también. Entonces fue uno de los más sanguinarios en su ataque. Entonces esto mismo motivó que más tarde Valparaíso fuera declarado como plaza de guerra, para defenderse, porque no tenía ninguna forma de defenderse, ninguna fortaleza, ninguna batería, solamente un par de milicianos que manejaban algunas armas. Entonces se paseó como Pedro por su casa y después siguió su aventura hacia Yo creo que estuvo como una semana acá, sí, 10 días. Se abasteció. Encontró una buena cantidad alimentos, vino, en fin. Y muchos de estos, bueno, Drake, después los holandeses y todos los que vinieron, hacían su pasada por Juan Fernández, a descansar, también a abastecerse de carne, ¿cierto?, y de otras. Pero vamos a tener una... Sí, pero vamos a mencionarlo así someramente, en el caso también de Tomás Cavendish, el cual también en el sur, y pasó por estos lados, digamos, era bastante temible. Para, digamos, en ese minuto lo que ellos eran dos corsarios, los mencionaba anteriormente, que respondían a la corona inglesa, y los españoles eran sus enemigos. Entonces el papel del corso era atacar a los barcos de los reinos enemigos, y el botín recuperarlo y repartirlo, tanto el porcentaje correspondiente a la reina o el rey, a todos incluido todos los marineros, el capitán del barco y todo ese tipo de cosas. Este es holandés, que también estuvo por estos lados, atacó a Castro. Bueno, posteriormente los holandeses tuvieron una presencia importante en Castro, si lo es. Este fue uno de los holandeses más famosos que también estuvo por estos lados y también atacó Valparaíso. Aquí pegamos un salto y nos vamos a 1789, el 17 de abril, que Ambrosio O'Higgins ordena organizar el primer cabildo de Valparaíso, que marca también, digamos, administrativa y políticamente una nueva etapa. Y esta fecha y este cabildo es considerado como el día, o iba a decir, cometer el error de decir el día de la fundación. No, porque Valparaíso ya lo hemos visto que no fue fundado, sino que es como el día de la ciudad y se celebra oficial, oficial, hasta el día de hoy se celebra en abril el primer concilio en la ciudad. De ciudad que en ese minuto se pasó a llamarse Ciudad de Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Claro. Ahí hay una curiosidad que lo comentábamos en relación con los cabildantes. Ellos compraban su rol de
de miembro del Cabildo. Entonces, incluso casi en pública subasta, o sea, el que más pagaba, los que más pagaban ocupaban los sillones. Bueno, no ha cambiado mucho, pero bueno. Por sacrificarse por la comunidad, digamos. Digamos, la petición que se hizo, o la cédula que otorgó el título que mencioné de ciudad para Valparaíso por primera vez, fue en 1802. Por los reyes de España se otorgó esto, que había sido solicitado anteriormente por Ambrosio O'Higgins. Se demoró un poco, pero más se demoró en llegar, porque llegó en 1811. Este título ya, digamos, estábamos con la primera junta de gobierno y habían voces de libertad, aunque la primera junta de gobierno era, digamos, algo transitorio, era la idea en un principio transitorio, mientras el rey de España, o el trono de España lo ocupaba Pepe Botella, el hermano de Napoleón. Entonces la idea es que cuando recuperara nuevamente el rey de España su trono, volvían las colonias a depender de él, cosa que no sucedió y originó la guerra de la independencia. Pero igual se hace el trámite y en 1811 tenemos nuestros títulos, los cuales llegan a Valparaíso, al Cabildo, y Cabildo hace las consultas al Congreso y son aprobadas posteriormente. Como declarada como muy noble y leal ciudad, digamos. Exactamente. O sea, había una aspiración de que casi todas las ciudades fundadas en Valparaíso tenían un cierto linaje, pero Valparaíso no tenía ninguno. Por eso el Cabildo, una de sus principales preocupaciones desde que se estableció, fue tratar, ¿no es cierto?, de conseguir este reconocimiento, que en el fondo es un título de nobleza para la ciudad, que después, ¿no es cierto?, sabemos que O'Higgins Bernardo O'Higgins eliminó los títulos de nobleza en Chile, y también esto abarcó, según la interpretación, a las ciudades. O sea, tanto el empeño que puso el padre en lograr, ¿no es cierto?, esto para Valparaíso, el hijo con un solo decreto lo eliminó. O sea, sin la intención. No específicamente, pero digamos como una consecuencia, digamos. Se abolió todo lo que eran signos de nobleza, tanto personales o como institucionales. Y esto también a Valparaíso también le llegó, así que la nobleza nos duró poco. Siempre llegamos un poquito tarde, o cuesta mucho hacer cosas en Valparaíso. Y en cuanto a los escudos, este es uno de los primeros escudos que yo también le voy a pedir a Alfredo que nos hable sobre las características de él. Esa es una de las variantes sobre el primer escudo, porque hay dos o tres interpretaciones gráficas pero todos coinciden en, digamos, en la fortaleza, es por la condición de Plaza Fuerte de Valparaíso, y está la Virgen de Puerto Claro, ¿no? Sí, de Puerto Claro. De Puerto Claro, en esa imagen está sin el niño. Hay otras versiones que está con el niño Jesús. Claro, y está el águila, ¿no es cierto?, que después va a estar en el llamado escudo de transición. Y este era el símbolo de los reyes de España, Claro. El águila negra. Este es un dibujo de Lucas, donde aparece al lado derecho bueno, al lado izquierdo está el escudo, ¿no es cierto?, original, también ya con el águila, y al lado derecho está el llamado escudo de transición, que duró hasta 1960. Hasta estando el alcalde Guillermo Winter, quiso recuperar, ¿no es cierto?, el carácter religioso que tenía el escudo primitivo,
y recuperó con el águila, con la Virgen, ¿no es cierto?, la torre, y es el actual escudo de Valparaíso, que parece que está en Sí, más una adelante imagen está. que... No, y lo raro también es la bandera, ese que querían crear una bandera de Valparaíso con esa característica, a que tenía una Claro, estrella una pequeña diferente. variante ahí entre la separación, digamos, de donde va la estrella. Pero no fructificó esa idea de tener una bandera propia. Y el buque a vapor también. Ah, sí, sí, sí. Claro, aquí está en forma más clara. Claro, ahí hay una variante del escudo de transición que en vez de un velero aparece, ¿no es cierto?, en un vapor y arriba la corona, ¿no? Este, como lo tratamos también en el Palacio de Boriza también, Claro, hablamos de él. este es Esto es un incendio hace un mes. Este es el edificio Ros Santa María, que se quemó en el barrio Puerto, Ros Santa María, y es uno de los pocos edificios que quedaban de manzana completa. Y una de las características especiales es que en las cuatro fachadas está el escudo, ¿no es cierto?, de transición, y que pese a la voracidad del incendio todavía se mantienen, ¿no? Es de esperar que en las labores de reparaciones que se hagan, o eventuales reparaciones de este edificio que tiene carácter, ¿no es cierto?, histórico, no es monumento nacional, pero como de carácter histórico, mantener estos escudos, porque en los lugares públicos el escudo Valparaíso prácticamente, sobre todo el de transición, ha ido desapareciendo, pues se encontraba en el kiosco el antiguo kiosco metálico de la Plaza de la Victoria, estaba el escudo, desapareció el kiosco, desaparecieron los fierros, desapareció el escudo, desapareció todo. Y también en un edificio que era de bienes nacionales en la calle de Condel, que fue demolido. Y también en el mercado Huerto, que tengo entendido que parece que los habían guardado, pero los guardaron tan bien que todavía no aparecen, nadie los encuentra. Entonces, y hay otro ese está es una variante también del escudo Valparaíso que está en el frontis de la iglesia de los Sagrados Corazones. En la calle Independencia. Hay un escudo de los padres franceses y al otro lado O sea, hay que fijarse bien para verlo. Este es el escudo Y este es actual. el escudo actual también que fue obra del alcalde Guillermo Winter, que era bastante religioso, digamos. Es el que está a la entrada ahí de la Caleta Portales, que también es una imagen del actual. Este creo que fue regalado por la ciudad de Concepción. Eso, claro, fue a raíz de los 450 años de Valparaíso, la ciudad recibió varios regalos, entre ellos el Moai que se lo llevó el temporal, una especie de campanario, ¿no es cierto?, del norte, que estaban puestos ahí en el paseo. Bueno, y esto es, digamos, lo relacionado con lo que fue el primer cabildo. Y si anteriormente nos pegamos un salto de lo que fue el relato, digamos, de lo que sucedía tanto en Chile como en España, era un poco para lo que es poder argumentar, no estar de acuerdo con el concepto digamos, abolir o prohibir todas las manifestaciones, sobre todo españolas, en nuestro país que tenían que ver con este periodo. Por eso no es que estemos tan desordenados, sino que esa era la intención y como estamos en el Estadio Español creímos necesario hacerlo. Porque ahora, digamos, después del Cabildo, lo que viene es el proceso de la independencia de Chile, que ya, como lo dije anteriormente, es un periodo que incluye los años 1810 a 1818. A 1810, realmente lo que es el 18 de septiembre no es nuestra independencia, sino que es el aniversario de la
primera junta. ¿Ah? En 1818 se logra realmente lo que es nuestra independencia. Lo principal de la primera Junta de Gobierno y que está directamente relacionado con nuestro Valparaíso, ciudad-puerto, es la Declaración de la Libertad de Comercio, en los cual en 1811, el 21 de febrero, la primera Junta decreta que se puede comerciar algunas naciones amigas del Reino de España. No olvidemos que todavía no nos independizábamos, esta Junta de Gobierno era transitoria, y la libertad de comercio solamente para las naciones que en ese minuto no estuviesen en guerra con la corona de España. Y los puertos que es permitido recibir este libre comercio: Valparaíso, Coquimbo, Talcahuano y Valdivia. Y por razones geográficas y de otra índole, digamos, nos vimos favorecidos porque el comercio internacional, por decirlo de alguna forma, comienza en Valparaíso en forma bastante más marcada que en los otros tres puertos. Eso nos favoreció bastante, debido a que hubo un gran cambio. Hasta este minuto, en un principio, Valparaíso, como lo vimos en tertulias anteriores, era una caleta, nunca hubo ningún interés en fundar una ciudad acá, sino que el interés era que cumpliera las funciones del puerto de la capital del reino, que era Santiago. Ese fue, digamos, el origen de Valparaíso, por eso que no fue fundado. Entonces, esta realmente, con todo el periodo de la conquista, se va desarrollando el puerto, pero en forma bastante lenta. Y, por supuesto, la aldea, que era Valparaíso, también va desarrollándose, pero pasos bastante lentos, sino que lo que realmente el empuje es la libertad de comercio que permite a las naciones europeas venir a comerciar acá. Y, por supuesto, a establecerse en lo que ya pasamos a llamar los inmigrantes, que los primeros, los más importantes en ese minuto fueron los británicos, porque era la primera potencia en ese minuto, y también los alemanes y los estadounidenses también tuvieron una influencia importante en Valparaíso. Hay varios personajes en la historia de Valparaíso que empiezan en esta época, que todos, digamos, los consideramos como ingleses o británicos, y resulta que eran norteamericanos, David Trumbull y otros más. Pero ellos también participaban en lo que era la comunidad británica, ya sea en los colegios o principalmente en la iglesia y en el cementerio. Por eso es que, digamos, hay un tratamiento como para los estadounidenses, también son considerados, entre comillas, como la comunidad británica. Pero realmente digamos, fue un hecho histórico importantísimo de Valparaíso. Y no solamente en lo que se refiere al comercio internacional, tanto importaciones como exportaciones, sino que los inmigrantes que llegan acá, bueno, algo pensaban, tenían sus creencias, tenían su espiritualidad. Entonces, es lo que también vamos a ver más adelante en la tertulia, lo que fue el choque de las culturas que se produjo en Valparaíso. A otras ciudades de Chile o de Sudamérica llegaron también inmigrantes, incluso a otros países, muchos más que acá. Pero acá, digamos, se produjo ese clic importante en que esta gente pudo cambiar la fisonomía de la ciudad y todas sus costumbres. Porque acá, digamos, llegan las primeras iglesias protestantes, después la iglesia evangélica, tenemos el primer cementerio en 1825, el cual todavía está funcionando, y también todo lo que fue la influencia de los masones, que en ese minuto eran incluidos tanto en la iglesia como en otras instituciones como la Armada y todo lo que es el aparato administrativo. Pero en el caso de las iglesias eran por un motivo que luchaban por la libertad de culto, cosa que ahora no es posible. Entonces fue muy importante esta libertad de comercio.
Otro antecedente que queremos dar, digamos, para que ustedes tengan una idea un poquito más marcada de lo que fue esta transición entre lo que fue el periodo de la colonia a la independencia, que fue bastante drástico y se produjeron una serie de hechos importantes. Don Alfredo Larreta, Bueno, ¿qué nos sí. puede...? Bueno, uno de los instrumentos más importantes para afianzar esta nueva nación que se perfilaba, pero siempre reconociendo, ¿no es cierto?, la soberanía de Fernando VII, era tener un elemento muy importante que es la imprenta. En Chile, todo lo que se refiere a imprenta, diarios, publicaciones, fue un país bastante atrasado porque todo se manejaba desde el Perú. Los libros, las editoriales, en fin. Acá hubo, antes de la Aurora de Chile, unas pequeñas manifestaciones de impresiones muy elementales, que eran algunas hojas volantes, algunos naipes y también algunas publicaciones religiosas, pero muy incipientes. De modo que la primera imprenta realmente considerada como tal fue la que adquirió José Miguel Carrera en Estados Unidos, que llegó a Valparaíso en la fragata Galloway. Entonces venía la imprenta para concientizar a la nación y también un envío, todo esto a través de un personaje que era Mateo Arnaldo Hebel, que era un sueco nacionalizado norteamericano, pero que se había establecido en Chile. Entonces él hizo todos estos contactos para adquirir tanto los elementos de la imprenta como algunos elementos bélicos como municiones y otros, ¿no?, que llegaron en este mismo embarque. Bueno, y ahí se comisionó, bueno, todos sabemos al fray Camilo Enrique, fraile de la Buena Muerte, para que se hiciera cargo de esta publicación. Camilo Enrique, todo un personaje, fue diputado, fue incluso médico, estuvo exiliado, también fue censurado por el gobierno en una de sus publicaciones y se le ordenó, ¿no es cierto?, y se le emitió un documento de que él debía publicar sobre la censura. Y él, en vez de publicar el documento, publicó un exhorto a la libertad hecho por John Milton. Entonces, hasta que por su rebeldía fue separado ¿no es cierto?, de la Aurora de Chile y tuvo que irse hacia Argentina. Bueno, y ese fue un poco la Aurora de Chile. Después vino el Monitor Araucano, pero que tenían estos diarios, digamos, como característica de ser una especie de diarios oficiales, más que de noticias, de documentos. Entre la llegada a la Aurora, o sea, la publicación de la Aurora de Chile, digamos, también están las batallas importantes de nuestra independencia. Y se logra la independencia el 11 de marzo de 1818, el abrazo Maipú, y hay un Te Deum en la iglesia de la Matriz de Valparaíso en celebración el día 6 de abril de ese año por la independencia definitiva. Como también para reafirmar lo que mencioné anteriormente de la importancia de haber heredado el idioma castellano o español, uno de sus ejemplos, digamos, es la publicación del Mercurio, que es considerado, digamos, el diario periódico más antiguo de habla hispana en el mundo. Así que como Alfredo lleva mucho tiempo trabajando en el Mercurio, yo creo que él es el más indicado para destacar, digamos, este hecho periodístico, pero también recalcar que si bien no fueron los fundadores, pero sí los gestores más importantes fueron también españoles. Así que... Sí, bueno, la característica que tiene este diario es ser el diario de publicación continuada y que existe más antiguo del mundo, en idioma castellano o en español.
Pero hay una pequeña discrepancia ahí, porque en Perú, un par de años antes, se editó El Peruano, que es un diario así, pero un diario oficial, de documentos. Y en cierto periodo publicaban documentos y noticias. Entonces está, digamos, está la pugna ahí entre si realmente el Mercurio es o no el más antiguo. Pero ellos no tuvieron un lapso que estuvo cerrado. No, no, ¿No? no, Es continuo. continuo, pero no era un diario de noticias, era un elemento. Después empezaron a publicar noticias. Entonces, bueno, pero ya, digamos, ya casi internacionalmente reconocido como el más antiguo de publicación continuada. Uno de los más antiguos que circuló hasta la época de los años 60 era el Diario de Barcelona, ¿no? Que era de 1700 y tanto. Es el que tuvo unas interrupciones y después tuvo 2 o 3 interrupciones. Entonces realmente era el más antiguo, que a pesar de ser de Barcelona, era editado en español. Y terminó ya sus días definitivamente en el año 60, por ahí, en la década de 1960, por ahí. Entonces, ahí ya el Mercurio se posicionó como realmente el más antiguo. Y en este tema de los inmigrantes, el Mercurio, bueno, está 1827, está recién el comercio más pujante en Valparaíso, porque hasta la independencia real el comercio fue muy poco, muy pequeño. Incluso hubo corsarios en Valparaíso, armados en Valparaíso para... O sea, corsarios chilenos. Chilenos, para atacar a los buques españoles que todavía andaban en el litoral. Y la relación del Mercurio del Paraíso. En el Mercurio del Paraíso fueron 3 los fundadores. De ese facsímil que hay ahí se hicieron 200 ejemplares. Se sabe de la existencia de 3 solamente. Uno que está en el diario, otro que está en la Biblioteca Nacional y otro que está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Cuando el Mercurio cumplió 100 años, se editaron los primeros facsímiles del primer número. Entonces ya hay facsímiles que tienen mucha antigüedad. Entonces muchas veces llegan al diario personas, mire, yo tengo el primer número. Así que, bueno, ahí se hace un pequeño expertizaje y normalmente son esas reproducciones que se hicieron en 1927, o sea que tienen bastante antigüedad. Y después de eso se han vuelto a hacer. Oye, Alfredo, ¿y por qué en Estados Unidos? ¿Por el origen de Sí, no, mira, Wells? claro, bueno, los 3 primeros fundadores, que eran tres jóvenes de 20 o 21 años de edad, y uno de ellos era norteamericano, Thomas Wells, que llevó algunos elementos, con los elementos de imprenta que él tenía también algunos. Entonces, entre los 3 fundaron este diario. Tuvo poco tiempo después en el diario, regresó a Estados Unidos y se le perdió la pista. Entonces ahí ya tenemos un inmigrante en el Mercurio. Después se lo vendieron a José Luis Calle, un argentino. Después lo compró un español, Rivadeneira, que después de haber estado en Valparaíso y vender el diario, ¿no?, se fue a España y fue un gran editor y un gran revolucionario en las artes gráficas. Y publicó ya en España libros de gran valor. Después otro español se hace cargo del diario en 1840 y tanto, que fue José Santos Tornero. Que es el más conocido y todos creen que él fue el fundador del... Claro, que hay algunos que creen que fue el primer dueño. Tuvo bastante tiempo en la propiedad del diario. Y otra característica muy especial de José Santos Tornero, que vino joven y se empleó en una casa de comercio, y ahí conoció a una ahijada del propietario, una quillotana, Olmos de Aguilera,
y se casó con ella. Tuvieron nada menos que 13 hijos. No había televisión, ¿no es cierto? No. Había diarios. Claro. Y después, bueno, a él le tocó afrontar también el grave problema del cual se acaban de cumplir un aniversario, que fue el bombardeo de Valparaíso. Entonces, cuando se decretaron las hostilidades, él traspasó el diario a sus hijos, que obviamente eran chilenos, y viajó a España. Y volvió después de 2 o 3 años, después de ya superado el conflicto, que fue un periodo bastante duro en la vida, ¿no es cierto?, de los españoles en Valparaíso específicamente. Y después, sí, en un periodo también hubo un médico, Périer-Chart, francés, que también tuvo un pequeño, antes de Tornero, fue también propietario del diario. Bueno, después llegaron los últimos inmigrantes, que eran los Edwards, en 1880, que adquirieron el diario. Ahora, también había una buena presencia de extranjeros en las partes directivas del diario. O sea, no de extranjeros, sino que de inmigrantes. Tuvo Joaquín Le Peley. Algunas personas deben recordar a Francisco Ledantec, francés por un lado y alemán Brugger por su madre, pero él había nacido en España y había llegado muy joven a Chile. Tuvo también Germán Carmona Mayer, descendiente de alemán. Uno de los últimos directores también, Carlos Scherer, que ahora está en el Mercurio de Santiago, suizo. Y el actual director, Carlos Vergara Ehrenberg, también de ascendencia alemana. Se me había olvidado un gran director que tuvo el Mercurio, Leopoldo Tazzara, italiano, dentro de los gerentes, que también fue director fue director y gerente, Enrique Schroeder, alemán también. Bueno, hay una gran relación ahí entre el Mercurio y los inmigrantes. José Santos Tornero, además bueno, primero trabajó en el comercio y antes de adquirir el diario estableció en Valparaíso la primera librería que hubo en Chile, que se llamó La Española. Porque antes los libros se vendían en los almacenes, por así decirlo, junto con la harina, fin, y libros, usted quiere el libro, ya, y es esta caja. O sea, nadie compraba así, digamos, como un kilo de libros. Lo que es una librería como tal. Y después también, dentro de la empresa del Mercurio, se creó la imprenta y librería del Mercurio. Ahí hay un aviso promocionando la librería de Tornero, pero ya establecida en Santiago, con sucursales. La actividad editorial en Valparaíso, en el periodo de Tornero, entre 1840 y 1870, 1880, fue muy grande. Se editaron más de 2.000 libros en Valparaíso. Muchos más que en alguna época que en Santiago. La primera edición del Quijote en Chile se hizo en Valparaíso. Las novelas de Alejandro Dumas se traducían especialmente para los folletines del Mercurio. O sea, no estaban en castellano, salvo cuando ya se publicaron, que se publicaban así por capítulos, que era el folletín. Bueno, hay una gran relación ahí del diario con los inmigrantes. Y este folleto. Bueno, Recaredo Santos Tornero, uno de los hijos mayores, también siguió la línea de la edición de libros y publicó este famoso Chile Ilustrado en 1872, que es una guía descriptiva de Chile
y viene siendo la primera publicación como de carácter turístico en Chile, porque describía todas las ciudades con sus paseos, sus iglesias, sus lugares, sus teatros, y está incluido todo Chile. En la parte de Valparaíso son como cerca de 100 páginas, entonces es un libro bastante acucioso y con mucha información, muy escaso de encontrar. Eso era la fachada del Mercurio, la quinta o la cuarta sede, que estaba en la calle que hoy día es Prat, que después fue consumida por un incendio. Bueno, los incendios, eso es como, en Valparaíso son como para hacer 10 tertulias. Desde el incendio, gigantesco incendio que originó la creación del cuerpo bombero, hasta hoy. Eso corresponde a la avenida, a la actual avenida Francia. Entonces, esta es una de las fotos, ahora hay montones de fotos de Valparaíso, pero esta es una de las fotos escasas. Sí, es muy rara. Al final de la calle, de la avenida Francia actual, un ciudadano, Francisco Jaime, no se sabe bien si era español o era hijo de españoles, pero él estableció una fábrica de ladrillos y de tejas que prácticamente no se conocían y que sirvieron mucho para el auge de la construcción en Valparaíso. Y después para llevar estos productos y trasladarlos desde ese lugar hasta, ¿no es cierto?, el puerto, que era el fuerte de Valparaíso, construyó por su cuenta un puente. Entonces a este puente se le llamó el Puente de Jaime, que atravesaba el estero, que después también tomó el nombre de Jaime, y la quebrada de Jaime. Y al final, en la desembocadura de lo que es la avenida Francia hoy, estaba una caleta de pescadores, Jaime, que también, caleta Jaime. Y bueno, esa caleta desapareció cuando empezaron las obras del puerto, que se demoraron 17 años. Así que bueno, en el TCVAL llevamos 3 años ¿no es cierto?, de forcejeo. No sé cuánto irán a hacer, pero en las obras portuarias del Paraíso demoraron 17 años, que incluyó el espigón y todo lo que conocemos. Y entonces, como después se fue construyendo el malecón, entonces ahí se terminó la caleta y los pescadores fueron llevados a la caleta de Portales. Y en el mismo lugar, ahí muy cerca, hubo un estadio también, el estadio ferroviario. Ferroviario, de madera, redondo. Y en la caleta Jaime al final, se habilitó una especie de ruedo para corrida de toros, con capacidad para 6.000 espectadores. O sea, debe haber sido gigantesco. Y debe ser en la parte que todavía queda donde está la Universidad de Arcis, por ahí, a mano derecha, que todavía quedan unos espacios bastante grandes. Bueno, y con esta imagen tenemos que despedirnos, ya nos pidió el tiempo. Así que nuevamente le agradezco su presencia y los invito, quedo pendiente algo ahí. En nuestra próxima tertulia sería el día 7 de julio en el Club Alemán de Valparaíso, para posteriormente nuevamente estar acá el 21 del mismo mes de julio, acá en el Estadio Español, y el jueves 28 en el Museo Maurice, que ya en nuestros temas serán, digamos, ya la llegada de los emigrantes y posteriormente una tertulia por cada una de las colectividades que conforman el Consejo de los Emigrantes. No van a ser tan antiguos los temas, ¿no? No, van a ser más actuales y hasta más entretenidos, no sé. Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima tertulia.